Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar en este foro, acompañado de personas tan alineadas en este tema, y también agradecer el apoyo y la invitación de Pablo para poder participar en este congreso. Bien, pues he preparado un breve resumen de una área que tiene Mapei, que es la línea de reforzamiento estructural, además de otras líneas que maneja. Mapei es el único o la única empresa que a nivel mundial cuenta con una línea de sistemas para la restauración de edificios históricos. Además, bueno, vamos a ver esta línea de tiempo en la cual podemos ver cómo inicia este proceso. Sí, ahí está. Iniciamos primero con una experiencia en refuerzo estructural con fibras de carbono. Esta tecnología en realidad no es nueva, es una tecnología que tiene más de 30 años y sus inicios fueron en Japón. Actualmente siguen vigentes y están trabajando correctamente. Posteriormente, a través de la experiencia, en Italia también se concentra en una zona totalmente sísmica, y a través de estas experiencias podemos encontrar otros sistemas. En el 2002 con el sistema FRG, que es una base polimérica de una fibra armada, además con un mortero cementicio. Me refiero a cementicio no por cemento, sino es un ligante cementicio hecho por 100% de cal y puzzolano. Después surge una tecnología que es un mortero aligerado, que tan solo con 2-3 centímetros de espesor le damos resistencia a flexión a las losas, sobre todo cuando tenemos este sistema que es de vigueta y bovedilla. Posteriormente, pues en el sismo de México, y lanzamos para la seguridad y la seguridad de las salidas de emergencia, escuelas, hospitales, material Ecosystem, que es un papel tapiz que se coloca sobre los muros para evitar el vuelco del muro y permita a la gente salir segura. Bien, el inicio del sistema estructural actualmente pues depende de quien manda hoy el tema del mercadológico, ¿no? Que es el cemento. Y todas las estructuras y todos los cálculos y todo lo que nace sale a raíz del concreto y el cemento. Aunque ya también, ¿quién es el papá del cemento? Pues la cal, ¿no? Y el papá de la cal, ¿quién fue? Pues la tierra. Pero sin embargo, todos los sistemas constructivos, todas las altoneras de Picapo nacen desde hace miles de años con las mismas técnicas. Como el concreto actualmente pues es el cementante, el coagulante, ligante por excelencia, pues han desarrollado muchas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de concreto que, cuando se requiere hacer una intervención para incrementar la resistencia, ¿qué hacemos? Se colocan puntales de acero. Pero al colocar puntales de acero, ¿qué hacemos con la ductilidad? Cero. Nada. ¿Le damos más resistencia? Sí, pero no hay ductilidad. Entonces, en algunos casos se puede utilizar, en otros no. Después tenemos el encamisado con acero, que también lo hacemos con edificios históricos. Es válido siempre y cuando sea en temas o estudios o cálculos globales o locales. Tenemos otro sistema que también es el recrecido de pilares, es muy famoso, ¿no? Hacer encamisados con concreto armado y una estructura de concreto de acero. Pero ¿qué hacemos aquí? Estamos incrementando la resistencia, pero también la ductilidad. Pero no llegamos, el problema de este sistema es que también añadimos peso a la estructura. Por lo tanto, también eso es un problema. Ahora, tenemos los sistemas de refuerzo estructural con fibras de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, ¿qué es lo que buscamos en un edificio? La ductilidad. Como ya lo vimos en la presentación anterior de Fernando, pudimos observar que el comportamiento global de esos edificios es la ductilidad, lo que le confiere la resistencia y la transmisión de energía en el edificio. Si nosotros añadimos estos sistemas en edificios, podemos lograrlo, pero hay un problema. No siempre vamos a utilizar FRP o polímeros de tejidos de fibra de carbono en edificios históricos o de mampostería, por una razón.
¿Cuál sería la razón? ¿Alguien me quiere decir? ¿Estético? ¿No? Ya incrementamos la ductilidad, no nos interesa la resistencia. La ductilidad ya es dúctil, ok. Pero hay un factor de elasticidad. ¿Recuerdan lo que nos mencionaron hace rato? La elasticidad es una característica o la flexibilidad que tienen los edificios o un material para deformarse. Es decir, cuando nosotros instalamos tejidos, alcanzan resistencias también muy elevadas. Al ser muy elevada este módulo de elasticidad, no es compatible con un edificio histórico. En un edificio histórico se manejan bajos módulos de elasticidad. Por eso es válido utilizar FRP, pero en ciertas características nada más. Para esto, en MAPEI hemos desarrollado también otras tecnologías que son a base de polímeros y mallas y morteros. Bueno, nada más como un breve resumen de cómo fue que llegamos a esto y la similitud que existe entre los sismos de los daños que existen entre Italia y los daños que existen en México. Esas son algunas de las experiencias en las cuales se desarrollaron las diferentes tecnologías. Aquí tenemos, por ejemplo, un sismo que, bueno, de 1908, donde se dejó aproximadamente 90.000 a 120.000 víctimas, de 7.1. Seguramente, bueno, está fallando un poco el apuntador, puede ser un poco más rápido para que se avance. Este es de 2009 también, donde fue una magnitud 6.3 y aproximadamente 80.000 personas evacuadas. Esta es una foto de hace 4 años, donde todavía siguen los trabajos de ejecución de levantamiento de los edificios. Y también, pues, en otro de los sismos en el centro de Italia, que fue entre 2000 y 2017, de magnitud 6.0. Como podemos ver, la tipología de las estructuras pues es muy similar a la que nosotros tenemos. Bien, dejemos lo que es concreto y vamos a enfocarnos únicamente en edificios de mampostería. En este caso, siguiendo abajo, nosotros podemos seguir y también catalogar las diferentes tipologías del edificio. Por ejemplo, vuelco de muros de fachada, las grietas inclinadas por fallos acortantes de muros que no estaban diseñados para eso. También la falla de los muros que provoca también que fallen las bóvedas. Fallo en columnas también por compresión. Además también encontramos fallos en las bóvedas. Todas estas tipologías las encontramos en ese evento de Italia, pero sin embargo podemos ver que ya después se forma un patrón de los tipos de fallos. Fallos en cúpulas por falta de confinamiento, que fue el principal problema que sucedió en muchos de los templos en el sismo del 2017, y la pérdida de cúpulas ornamentales o linternas. Bien, pues estos son más de 28 tipologías, he puesto solamente algunas. Esto lo podemos consultar en una guía que también tenemos. Y siguiendo con esta parte, bueno, ¿qué es lo que se debe de realizar en una situación tanto italiana como de México? Pues es conservar, ¿no?, el patrimonio principalmente, y antes que el patrimonio pues también es salvaguardar la seguridad de las personas que estamos dentro o visitar, o que el edificio se mantenga activo, ¿no? Bueno, pues la falta de conocimiento en cuanto a la mampostería es algo que ha sido problemático en Italia y al parecer también en México, ¿no? Ya lo discutimos un poco con las estructuras de tierra, también con las estructuras de piedra y argamasas de cal y arena. Bueno, pues sucedió que se lanzó una primera norma en el 87, donde se define la viga nominal dependiendo de la intensidad de la acción sísmica de la estructura.
Posteriormente, esta norma pues, se dio seguimiento y hasta apenas en el 2010, 2011 se formalizó ya una norma que dice cómo prevenir y darle mejor seguridad a un edificio a través de una cierta serie de patrones. Es una forma estadística de incrementarle la seguridad a un edificio histórico, como prevención y también como restitución. Pues bueno, nosotros esta norma ya la hemos traducido y la podemos compartir. Hace falta ahora trabajar en equipo para adaptar esa norma a lo que nosotros tenemos en los edificios históricos. Y no solamente estructural, sino también de saneamiento, para corregir problemas que se hacen o que cometemos en la elección de los materiales y las formas de intervenir. Siguiendo un poco lo que nos dice pues, también ICOMOS, es que aparte de que los materiales deben ser compatibles y aparte de que también deben ser reversibles, se tiene que hacer una elección estratégica y determinada de la urgencia de implementación para la instalación de los materiales previo a una evaluación. Después, la posible interferencia con dispositivos o elementos decorativos y también elegir las técnicas menos invasivas que pudieran ejercerse en el edificio. Pues a todos nos queda muy claro. Y bueno, hay técnicas de cómo insertar estos dispositivos en estos elementos. Bien, además de eso, esta guía nos dice cómo reducir el riesgo sísmico en la prevención prácticamente del edificio. Primero es la evaluación de la estructura, el cálculo estructural obviamente, después de un levantamiento, de un análisis, y las técnicas y las prestaciones de las estructuras para que éstas puedan ser sometidas a los reforzamientos que se proponen, principalmente bueno, del edificio. Hay que conocer la evolución del edificio para saber qué parámetros existían y que han afectado ante la presencia de un sismo. El levantamiento geométrico para conocer las bajadas de las cargas, para ver cómo se comportó antes y cómo está actualmente el edificio. Pesada la presentación, creo. Ahí está. Además de eso, también es importante conocer los detalles de la construcción, es decir, de qué elementos, cómo están armados, cómo es que están cosidos, cómo es que están de alguna manera estructurados, para con esto saber también, aparte de eso, pues la mampostería, de qué tipo de piedra, qué tipo de ligante está uniendo esa mampostería. Hacer análisis específicos de todos los ensayos, conocer las resistencias a la compresión, el origen de la degradación del material. O sea, no nada más es saber la resistencia, sino también la de la minimización, si es que existe, si hay sales y todas esas pruebas que se encargan también las personas especialistas en esto. Además también sacar pruebas de elementos como corazones, como lo hacemos con el concreto, para someterlos a pruebas de compresión, para saber cómo es que en esa zona está trabajando ese muro. Y bueno, estos por ejemplo son algunos ensayos que se realizan con estos elementos donde se añade un poco de otro tipo de mortero para que este sea el mortero de este edificio en la prensa de compresión. Y con esto determinar un valor en el mortero o en el ensamblado de este tipo de mampostería. Además, también hay ensayos que se deben hacer como es pruebas termográficas. ¿De qué nos sirve una prueba termográfica? Pues para saber de alguna manera qué es lo que había o lo que no podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos una puerta que existía y que posiblemente también estructuralmente pueda afectar en el cálculo, o qué fue lo que detonó que un muro se diera al estar en contacto con otro. Existen otras pruebas también como análisis endoscópicos, donde se hace pasar la cámara a través del muro para conocer su estructura interna. Y además también existen ensayos donde se insertan placas o discos, donde se hacen cortes en el muro y se hace pasar presión a través de estos discos y nos da también un valor para conocer la resistencia a compresión que tiene ese elemento.
Sí, aquí podemos ver este ensayo donde también es una manera un poco invasiva, pero sí es verdaderamente nos arroja datos de valor importante. Este es otro tipo de ensayo, pero es un poco más invasiva, donde se coloca un pistón neumático. A través de este pistón también se colocan dos varillas que nos van a hacer las mediciones en cuanto exista una fractura, que es el método que es el más tradicional. Pues bien, también se hizo una norma derivada de la norma de prevención, un análisis también de todas las tipologías de muros que existen en edificios históricos para obtener valores de su resistencia, su flexión, su composición, y en base a esto, con estos datos, nosotros meterlos a un software donde podamos desarrollar cómo incrementar la ductilidad en este tipo de elementos, como lo hacemos con el concreto, ¿no? También necesitamos la cantidad de varillas, necesitamos la resistencia a la compresión, todos esos datos y un factor de riesgo para poder insertarlos en un cálculo, al final de cuentas. Bien, independiente también de todo eso, pues los mecanismos de degradación también que puedan afectar el edificio. No siempre el daño o el fallo estructural proviene del sismo, sino es algo que ya tiene el edificio antes. Por ejemplo, la degradación de la cimentación o la degradación de los muros por salinización, muros de carga, que no han sido consolidados, no han tenido un tratamiento y al final de cuentas, pues ante el mínimo movimiento, pues estos colapsan, ¿no? Además de eso, proteger el bien mueble, ¿no? Que es prácticamente una de las prioridades. Pues bien, con todas estas informaciones es posible también hacer un cálculo estructural de estos elementos y ver la variable para poder incrementar tanto la resistencia como la ductilidad. Y con esto salvaguardar ya sea globalmente o localmente el edificio. La norma que se desarrolló principalmente se basa en tal vez por etapas ir disminuyendo el índice de vulnerabilidad del edificio, añadiendo cada vez más etapas de prevención y con esto darle más seguridad tanto al edificio como al elemento. Esto que tenemos aquí es un abaco, es un índice de los 28 tipos de mecanismos de degradación de las iglesias, donde ya se van siguiendo los patrones y estos patrones se van llenando en una tablita, donde en esa tablita se va registrando el índice o los daños ocasionados para meterlos a esta probabilidad. Bien, pues eso es lo que quería mostrarles, pero ¿qué sucede en México? En México tuvimos más de 1850 edificios catalogados, además 350 que cuentan o contaban con daños pues menores, pero de ellos 350 estaban apuntalados porque estaban en estado de colapso. Estas son algunas fotografías que se tomaron en ese tiempo, en el 2017, en colaboración con Carmen, que por aquí nos acompaña. Bien, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Fue el sismo? ¿Fue la estructura? ¿O fue un mecanismo de degradación? Al final de cuentas era falta de mantenimiento en el edificio. No fue ni estructural, no fue ni algo o un agregado que se le haya puesto. Fue falta de mantenimiento por una pequeña ardilla que andaba haciendo su túnel adentro de la tierra. ¿Qué pasa con el sismo? Pues evidencia, ¿no? Evidencia lo que tenemos. El convento de Tlayacapan, Morelos, zona de desastre totalmente, vuelco en fallo de contrafuerte que fue añadido al muro. Entonces, al añadirlo, ¿qué pasa con el muro? Pues trabajan diferentes, ya no hay un enlace como lo vimos con el adobe, ¿no? O no se conectó de manera correcta o no se hizo perfectamente calculado para esta situación. Mueve los muros y colapsa o se presentan las grietas en las bóvedas. Bueno, pues esa es la aproximación más del edificio. Tenemos otro templo también que es el de Totolapan, donde tenemos los mismos tipos de fallos que vimos en el ábaco. Fallo fachada, fallo hueco del muro o separación del muro,
Y por consecuencia también esto que tenemos ahí es una falta de confinamiento, porque nada más es el puro tambor. Bueno, pues como podemos ver, los tipos que tenemos ahí son exactamente los mismos fallos que de las experiencias que se cuentan con los sistemas sanitarios. Esto que tenemos aquí igual fue una falta de mantenimiento. Ya en la cúpula existía ya una raíz que de hecho ya había separado o ya había roto la parte de la cúpula. Inclusive ya se habían hecho algunas inyecciones, pero realmente no sirvió de nada más fue rellenar el hueco, pero no había confinamiento. Por eso es que esta cúpula partió de esa forma. Solamente colapsaron 250 toneladas y las otras 250 están arriba. Entonces, de esto trata esta norma, de evaluar esos edificios antes de que venga un sismo y hacer las propuestas de lo que van necesitando para poder hacer intervenciones. Pues bien, con estos antecedentes, ¿qué es lo que buscamos? Cómo hacer que el edificio trabaje, ¿no? Que trabaje como si fuera un solo cuerpo, de manera global. Si lo hacemos de manera global, pues bueno, tenemos diferentes técnicas. Una de ellas, recuerdan, el sistema de polímeros, de base polimérica con fibras de tejido de fibra de carbono. Por ahí, Antonio, ¿me puedes apoyar a pasar la muestra? O si no, afuera montamos una mesita con los diferentes tipos de muestras, si alguien quiere verlos más tarde, pero igual lo pasamos aquí también. Ok. Lo que hicimos aquí fue abrazar esa torre de manera global, porque estaba prácticamente ya en posicionamiento, con una posición que podía ya desprenderse o caer, pero también lo podemos hacer en bóvedas con sistemas con matriz polimérica. Pero para esto pues hay que hacer un buen diseño, pero recordar que el módulo de elasticidad es elevado. Para eso nosotros desarrollamos otros sistemas que vamos a ver a continuación. Pero lo que estoy mostrando es cómo también utilizamos las fibras de carbono, de qué manera se utilizan las fibras de carbono en edificios. Por ejemplo, aquí lo que se hace es colocar un mortero de alta resistencia, ya sea cementicio o a base de cemento o a base de cal y puzzolana. Un mortero de cal y puzzolana que sea compatible, pero que también tenga alta adherencia y resistencia, porque ¿qué es lo que hace un cinturón? Aprieta, ¿no? Y si llega a tener movimiento del elemento, pues el apoyo va a ser el mortero. Entonces, el mortero de cal que nosotros tenemos que puede alcanzar hasta 250 kilos a la compresión. Se colocan, obviamente, resinas poliméricas. Lo que está haciendo en la matriz es hacer contacto con el mortero. Si de alguna manera después se quisiera retirar, se rompe y se retira, es reversible totalmente. Entonces se coloca la matriz nuevamente en fresco, se colocan las resinas y con esto nuevamente hacemos un semillado de arena y pegamos nuevamente las materiales con las originales o lo más parecido para tratar de dejar el edificio lo más limpio posible y que no se vean este tipo de reforzamientos. Entonces, a través de un cálculo, esto se hizo como si se calculara un refuerzo en una columna de concreto. Tomamos todo el edificio, pues se diseñó este tipo de refuerzo. También, esta es otra manera de usar una matriz polimérica, para incrementar la resistencia a la compresión en el encarnizado del apoyo. Se hace un semillado de arena y posteriormente aplicamos un mortero de cal y un acabado y una pintura y por dentro está totalmente reforzado y menos invasivo que un elemento de acero, tal vez. Como les decía, es una resistencia, es un apoyo, en este caso local. Y bueno, en algunos casos pues se reproduce pintura sobre el mismo tejido. La importancia es que un tejido siempre debe de estar protegido. Siempre debe llevar arriba un aplanado, un mortero o una pintura para protegerlo de los rayos ultravioletas. Con eso no hay problema de degradación. Esta es la catedral de Irapuato. ¿Me ayudas a poner el video?
es el video número de captura de cúpula, por favor. Es el video donde se instaló este cinturón precisamente para darle confinamiento. Es un apoyo local, no es global. Es el afuera de la presentación. Si no corre ahí en la carpeta, está el cúpula 1. Por favor, es ese. Bien. Siguiendo el mismo sistema, en esta se hace primero la aplicación de una preparación de superficie con un mortero y posteriormente se va haciendo el fajado. En este caso se instalaron 3 capas de 600 gramos. Hay diferentes tipos de gramaje en este tipo de mallas. Hay tejidos de 300 gramos por metro cuadrado, hay tejidos de 600 gramos, hay direccionales, bidireccionales que trabajan en diferentes tipos de direcciones, dependiendo del diseño, dependiendo pues también de la necesidad, se pueden instalar este tipo de tejidos. Todo se hace muy rápido. La ejecución de este trabajo fue de aproximadamente, fueron 12 horas continuas, porque se tiene que hacer en el mismo momento de la instalación, cuando las resinas siempre están frescas. Posteriormente se hizo un aplicado de semillado de arena. Aquí estamos pasando un rodillo de tornillos sin fin para hacer presión para que el tejido haga 100% contacto con la superficie. Así es como trabajan estos tejidos. Entonces después se va a colocar piedra cantera en la superficie. Claro. Bien, ¿me apoyas con la presentación? Bueno, esa es una manera de usar las fibras de carbono. Pero, ¿qué es lo que hacemos también con otros sistemas? Tenemos morteros a base y diseñados de puzolánicos modernos, en donde su morfología es muy similar a la morfología de los morteros de hace años, donde se puede observar cómo la reacción que existe entre el ligante y la puzolana se fragua totalmente sin contener cemento. Además de eso, se pueden aplicar inyecciones muy fluidas, que estas sean de diferentes resistencias y también su grado de expansión. Por lo tanto, como son hidráulicas por ser puzolana y no contener cemento, si nosotros añadimos cemento a esa inyección, si llegara a existir un poco de humedad, ¿qué es lo que va a suceder? Esas sales van a reaccionar y van a migrar a la pintura angular. Por eso es necesario utilizar una inyección mal echada que sea compatible, que sea amigable con lo que vamos en este caso, a consolidar. Además de eso, también existen morteros que crean macroporos en su interior para contener las sales cuando hay una baja ventilación o una alta ventilación. Cuando hay una alta ventilación o una baja ventilación, en el caso de baja ventilación, las sales se cristalizan. Y cuando se cristalizan, hinchan, y después empezamos a ver cómo los aplanados empiezan a desprender. Por eso es que los aplanados de cemento no duran en ambientes con humedad. En cambio, un mortero a base de cal y puzolana sí tiene esta característica. Ok, pues bueno, es un mortero hidráulico sin ser cemento, alta resistencia química a sales, y también otra ventaja es que su tiempo de fraguado, los 28 días, es la que nosotros probamos en nuestro laboratorio, como si lo hiciéramos con un concreto. Cuando usamos cal apagada y agregamos arena, efectivamente es un mortero aéreo. ¿Y qué necesita? Aire, CO2. Pero cuando el aplanado es de 2 centímetros, 5 centímetros, el aire va a llegar a carbonatar, tal vez sí, 1000, 2000 años pues, después de que tendríamos que esperar para poder pintar. En el caso de Mapentic, como está acumulado con puzolana y no es nuevo, es el rediseño de este tipo de morteros, porque así es como se hacía antes. El cemento romano se utilizaba como origen magnesio y también piedra caliza, pero además también se agregaba puzolana. Pues ahora lo que hacemos es nuevamente rediseñar con esos ligantes
un reactivo y agregados inertes para lograr este objetivo. Bueno, pues aquí tenemos, es una inyección de lechada que es a base de Mapentic P15. Tenemos otra que es Mapentic F21. Difieren sus características de expansión y de resistencia, dependiendo de su aplicación. Además de eso, también existen o se realizaron pruebas de laboratorio para verificar su incremento de resistencia a compresión o en este caso a cortante. Mapei también, una de sus participaciones es que trabaja conjuntamente con universidades en el mundo. En este caso, en México, pues, estamos trabajando ya inicialmente con la Universidad Autónoma de México, y también en Italia pues, estamos trabajando con la Universidad de Génova y de Nápoles, también en otras estancias como la Universidad de Roma, en donde se hacen este tipo de ensayos a través de las áreas académicas de ingeniería para obtener datos, ¿no? Datos que verifiquen cómo es que funcionan estas lechadas en la consolidación de elementos de mampostería. Bien, antes de, o ya que hemos consolidado, ya sea con un mortero para pegar piedra, consolidar, inyectar, etc., existe una técnica que es la técnica FRG, que es una matriz inorgánica y o malla de refuerzo con un mortero. En este caso, inicialmente Mapei lanzó un mortero que se podía aplicar a 5 centímetros de espesor con un armado metálico sobre mampostería de los 50, 60, tal vez 40 y tantos podría ser, pero en un edificio más antiguo no es posible poner un armado metálico. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen que no se puede poner un armado metálico? La corrosión. La cal es alcalina, pero además también transpira. Si entra humedad, ¿qué sucede con el acero? Se corroe, se hincha y después vamos a ver ahí los cuadros en la bóveda pintadas, ¿no? Entonces, está el mortero que sigue, realmente alcanza fraguados de 28 días, pero para eso también diseñamos después otro mortero con un sistema CRM, que es a base de una composición de un mortero reforzado, con una matriz de una malla que se aplica con conexión cruzada. En este caso sí tenemos que hacer conexión al muro, con conectores, que es a base de un mortero de cal y pozolana, que se llama Mapentic estructural de NHL, una malla que es Mapentic M40, que es una malla a base de fibra de vidrio, y un conector, donde se coloca cada metro, en el caso de 3 bolillos, como vemos aquí en este muro. Aplicamos la primera capa del mortero y posteriormente embebemos la malla. Una vez que hemos embebido esa malla, aparte de que no hace corrosión, es dúctil, es flexible, a diferencia de un elemento metálico. Posteriormente aplicamos una segunda capa de mortero, de tal manera que a este armado ya en la etapa siguiente es la pintura, ¿no? O un enlucido de 3 milímetros. Bien, pues igual con esta tabla que pues ya se diseñó, sacamos los datos de ahí para nosotros determinar con qué factor vamos a trabajar. En el caso de esta norma nos dice que los valores mínimos, los valores que contienen este tipo de mampostería, nosotros los introducimos y con eso podemos incrementar la resistencia hasta un 40% o 50% más. De esto también, obviamente, hacemos un ensayo, un cálculo, y también contamos con los estudios que validan este tipo de tipología de estructura. En este caso se incrementó un 50% la resistencia de la compresión, pero además el módulo de elasticidad es prácticamente similar, ¿no? 400 y 600. Una fibra de carbono, por ejemplo, hablamos de millones de kilos en el caso de la resistencia. Bueno, pues esto se hizo en la Universidad de Federico II en Nápoles,
están todos los ensayos donde se han practicado este tipo de reforzamientos con este sistema, que es un pistón que hace compresión en diagonal. Y bueno, lo que se hizo fue principalmente pues aplicar el sistema, esperar su fraguado y después hacer la presión de un elemento sin reforzamiento y otro elemento con reforzamiento, tal vez 5 o 4 o 6 especímenes diferentes, y veremos cómo se comporta. En este caso, con este test, podemos ver que un elemento no reforzado tiene cierta resistencia a la tensión, pero con algo que está reforzado se incrementa sobre todo su resistencia, digamos, soportan más tensión a deformabilidad. Pero ¿qué pasa? Después hay un pico que baja, que es la resistencia después del pico de la detención. Un concreto armado, que desde cuenta nosotros añadimos a la mampostería este elemento para incrementar la ductilidad de todo el elemento. Aquí tenemos otro sistema que es una matriz polimérica de la base también de un mortero, pero la diferencia es que este mortero únicamente se aplica a 1,5 cm de espesor directamente sobre la mampostería, aunado a una malla de fibra de vidrio. Este es un ejemplo de aplicación donde podemos ver cómo se aplica. No es necesario mano calificada como en el caso de los tejidos de fibra de carbono. Esto lo puede hacer nuestra gente que está en sitio trabajando, restaurando. Obviamente pues se da una capacitación para que ellos lo puedan hacer. Primera capa, segunda capa al mismo tiempo, y posterior a eso ya viene la capa de acabado, ¿no? Pero debajo ya hay algo que está trabajando en el elemento. Bueno, pues la malla es Mapegrit G220 y la combinación de un mortero también con una resina. Esto es totalmente reversible, también se puede eliminar, es la ventaja, y además es compatible y también permite la transpiración del muro. Bueno, aquí estoy hablando un poco de esta tabla de las resistencias mecánicas a la compresión. Hablo en el caso del planito HDM restado, que es a base de cal, maneja 150 kilos a la compresión, y en el caso del planito HDM Maxi, que en otras aplicaciones es una base de cemento, alcanza 250 kilos. Pero veamos por qué restauro para edificios históricos. El módulo de elasticidad es prácticamente de 80 kilos a la compresión. Y en el caso de base de cemento ya estamos sobre los 100 kilos, ¿no? O 150. Bueno, estos son unos ejemplos de algunas mallas que manejamos, que se han desarrollado para aplicar en este sistema. Hay fibra de vidrio, hay fibra de basalto, también hay fibras en acero inoxidable. Bien, pues este es el ensayo donde se hizo este tipo de práctica, donde se aplican dos especímenes sin el reforzamiento y se elaboran otros 2 especímenes con reforzamiento por un lado, y después otros 2 especímenes pero con ambos lados de reforzamiento para conocer su comportamiento. Y pues efectivamente, ¿no? Se almacenan para registrarlos, y bueno, estos se elaboraron de la misma composición como estaba o donde se pretende colocar. Se hacen estos ensayos y efectivamente se encontró que con este reporte es un proyecto donde ahí está el muro, se vuelve a hacer tal como un mortero de apenas 20 kilos a la compresión, entre 20 y 40 kilos a la compresión, con la misma piedra, y estos son los resultados. Efectivamente podemos ver cómo es que falla el elemento, ¿no? Que es prácticamente una falla lineal que puede existir. Es muy típico encontrar cómo el mortero se despega de la piedra y va siguiendo el camino. ¿Me puedes apoyar a darle play aquí, por favor? Ahí del lado izquierdo. Y también aquí del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos sin reforzamiento, y después de los 4 o 5 segundos a una tensión de arriba de 2 kilos, veamos cómo falla. Es la tipología del fallo sin reforzamiento. Y del lado derecho veamos cómo se disipa la energía
Por lo tal, esto nos da una mayor resistencia y también un mejor comportamiento después del pico de la aplicación de la tensión. En esta tabla podemos observar de los dos tipos de elementos de cada reforzamiento. Sin reforzamiento, en el lado izquierdo apenas alcanzamos 20.2 kilos. A los 2 kilos prácticamente fue donde falló. Cuando se hace un reforzamiento por los dos lados con fibra de basalto, alcanzamos entre 3 y 4 kilos. Pero cuando aplicamos la matriz de Plalitop Restauro con fibra de vidrio, podemos llegar a alcanzar hasta 6 kilos de tensión. Por lo tanto, podemos decir que estamos incrementando hasta de un 65%, y si es posible, hasta un 120%. Con este comportamiento hacemos, si nosotros lo aplicamos en una bóveda o en un muro, hacemos que sea dúctil completamente el elemento y que la energía en un sismo se disipe y no se concentre y podamos tener un fallo. También existe otra investigación donde utilizamos conexiones, donde quizás tengamos que unir diferentes partes de un edificio con anclajes que son a base de fiocos. El fioco son filamentos también de fibra de carbono, pero que nosotros hemos diseñado y los hemos propuesto para adaptarlos como sistemas de conexión para eliminar el acero. También son verdaderamente muy poco invasivos. ¿Me ayudas con la presentación? Bueno, por favor. Ok, del lado izquierdo, ahí en la carpeta, por favor. Y ahí está bien, por favor, mapear ese fioco. Ok, ¿qué es un fioco? En este caso son filamentos de fibra de carbono, como más pequeños que un cabello, donde se cortan y nosotros mismos los fabricamos como queramos diseñarlos o usarlos. En este caso hay de fibra de vidrio y hay también de fibra de carbono. La manera de prepararla es muy sencilla, se cortan a la dimensión que los diseñemos y se tienen que preparar con una resina 100% sólidos de MAPEI, que es MAPEGRAD 21. Después de haberlo impregnado, le hacemos un semillado de arena, o lo bañamos con arena, como si fuera un algodón de un caramelo con azúcar, para darle una consistencia de rugosidad. A las 24 horas esto va a estar totalmente sólido. Y una vez que ya está sólido, nosotros ya podemos instalarlos. Entonces se dejan colgados los fiocos y posteriormente, después de un día, los podemos aplicar. Bien, al día siguiente, con la aplicación del fioco, tenemos MAPEGRAD Primer 1, que es una resina polimérica que se debe de aplicar sobre el Plalitop HDN Restauro y la malla, porque este fioco va a ser la liga entre la superficie y el orificio. Entonces, obviamente también tenemos que colocar un estuco epóxico para que se añada perfectamente bien con este sistema de conexión. Una vez que ya se ha puesto el estuco, en este caso puede ser MAPEGRAD 31T, hacemos una inyección en el orificio. ¿Para qué? Para que cuando insertemos el fioco, se adhiera químicamente sobre el área de contacto y pueda transmitir también la carga a ese orificio. Las breñas que quedan en el fioco también se deben de aplicar en la superficie. Prácticamente es un trabajo manual, que nosotros también en algunos casos hemos capacitado también gente para que lo haga en sus obras. No tiene mayor ciencia, lo puedo hacer yo también. Entonces, nuevamente, pues se impregna perfectamente bien y después se agrega un semillado de arena para posteriormente darle un acabado a base de un mortero de cal y dejar totalmente la superficie como si no tuviera nada absolutamente. Después, si es una bóveda, puede venir una impermeabilidad.
guisante o el bolillo o lo que se desea hacer, ¿no? En el caso de un muro, pues un mortero y una acabados. Listo, ¿me apoyas por favor con la presentación? Bien, pues este sistema también es posible aplicarlo en una bóveda. Como en un muro lo podemos aplicar en una bóveda en tan solo 1,5 centímetros de espesor. Este es un ejemplo de confinamiento también que se hizo en Talquitenango, donde se está colocando el mortero. Primero se tiene que retirar el mortero existente, consolidar la superficie, hacer una prueba de resistencia, consolidar la superficie y colocar el mortero de la primera capa a medio centímetro y directamente en fresco se aplica la segunda capa, que es la malla y el mortero. Pero bueno, ya hemos confinado una sección. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una bóveda y 2 muros? Hay que también transmitir esto al muro. Entonces aquí es donde colocamos los fiocos. La ventaja de este sistema es que es de muy bajo espesor, poco invasivo, y la manera de conectarlo es esta. Primeramente tenemos pues la preparación de hileras. Como lo hacemos con todos los sistemas, si en el concreto también lo hacemos, pues por una razón también lo tenemos que hacer con sistemas de mampostería, reparar, consolidar. Aquí estamos aspirando para poder colocar una inyección. Después de que hemos colocado la inyección y reparar algunas secciones, colocamos la primera capa de mortero, inmediatamente la malla. ¿Me apoyas con el play, por favor? Es ahí mismo en la presentación. Si nada más ponemos la pantalla completa y también la segunda. Este es un ensayo que se hizo conjuntamente con la Universidad de Nápoles, en donde se determinan los valores que se alcanzan sin el reforzamiento para llegar al estado de colapso. Una vez que llega al estado de colapso, se inyecta y se coloca el reforzamiento para ver su comportamiento. Del lado izquierdo podemos observar cómo empieza a oscilar la bóveda. Y del lado derecho, la misma bóveda inyectada con la Pentic 15 y además con la capa de granito HDM restaurador con el sistema FRG. Esto también se puede hacer en estrados o en nitrados y además también se puede 100 veces y posteriormente se coloca un mortero de acabado o un mortero de aplanado de 5 centímetros para dejarlo como está. Bien, bueno, para esto también hemos desarrollado un software donde también podemos introducir valores, es totalmente gratuito y se puede descargar de nuestro sitio web. De hecho, contamos también con una guía de intervención con nuestros sistemas que les puedo compartir, o también ustedes la pueden descargar directamente de nuestro sitio web. Y también, en algunos de los casos, si están interesados en la literatura de la norma italiana, también la hemos traducido para compartirlas y pues también trabajar, si alguien está interesado en hacer un tema de tesis, con todo gusto podemos apoyar, como lo hemos hecho con otras universidades, y participar en uno de sus proyectos. Lo último que hemos lanzado es un mortero con fibra que se aplica a 1.5 centímetros de espesor. No da las mismas prestaciones que el sistema anterior, pero es mucho más fácil de poner y rápido. Dependiendo de las prestaciones que nosotros busquemos, pues es una propuesta también que podemos ofrecer en la ley. Es un mortero que se puede aplicar a mano o se puede aplicar lanzado con equipo. Es muy rápida su instalación. Como tiene fibra, pues nos confiere también esto que es lo que buscamos, una resistencia también a la compresión, a la tensión, pero además de eso, que después del pico su comportamiento también sea más resistente que el fallo que sin el reforzamiento. Existe otra tecnología, tengo 5 minutos todavía, ¿sí? Existe otra tecnología que es el Carbotube. El Carbotube es un popote, como se hace con el adobe, donde se colocan maderas para hacer una trama. Nosotros
esto no lo vamos a hacer en la doble, lo hacemos en mampostería, en tabique. Se hacen perforaciones y se introduce un tubo de fibra de carbono. Este tubo de fibra de carbono a través de él se hace una inyección de lechada de cal, de tal manera que cuando se inyecta la lechada en el fondo, una vez que ha rellenado el tubo, en el fondo empieza a rellenar el exterior y vuelve a subir salir la lechada y hasta que llega al punto de llegar a ser como un taquete, un remache. Eso se hace con este sistema que se llama CarboTube y la inyección a 20 y 15. Hacemos los orificios, hacemos la limpieza, posteriormente aplicamos el conector y el CarboTube y seguido de eso hacemos la preparación de la inyección de cal y pozolana. De igual manera, se puede hacer por gravedad o en su defecto también se puede utilizar equipo neumático. Y bueno, muchísimos proyectos, nada más para terminar rápido, es una torre que, bueno, aquí estamos participando ya en un elemento que está en Grupo Carso, que es un silo como este, en el cual se propone lo mismo, es hacer nuevamente una aplicación, una combinación entre sistemas con fibras de carbono y también con morteros y mallas, que es prácticamente lo que vimos. Donde hay cruces, se hacen también los orificios y hacemos el remache con fioco. De tal manera que pues este es el diseño que se hizo en el cálculo. Y bueno, también comentar que también ofrecemos cursos de capacitación, seminarios de certificación a empresas que se dedican a este ramo. Y también, nosotros vamos a estar afuera, si alguien necesita más información sobre los sistemas, también les puedo compartir las investigaciones y también mencionar que si es posible, pues puedan consultar la guía de instalación de los sistemas y pues bueno, muchas gracias por su atención.